Pandemia, la radical contingencia de la cotidianidad en Venezuela. Este es un libro colectivo de ensayos sobre la vida en medio de la cuarentena debido a la pandemia COVID-19 en el contexto de la crisis compleja en Venezuela, realizado por el Doctorado de Ciencias Sociales, Mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo, centro miembro de la Red Claxo Venezuela, en el marco de la cuarta conferencia de la Red Claxo Venezuela y la Filben 2020. La cotidianidad está tan cerca que no la vemos, como tampoco nuestros ojos se ven a sí mismos, si no es con la ayuda de un espejo o un deslumbramiento. Las rutinas, los hábitos, lo que hacemos a diario, ni siquiera se nos presentan a nosotros, investigadores de lo social, como un objeto de estudio, a menos que sean sacudidos por una interrupción cuya violencia nos revela la espantosa verdad de que no somos necesarios, sino radicalmente contingentes. Los venezolanos y las venezolanas vivimos desde hace años en esa desnuda y radical contingencia. La cotidianidad en la Venezuela de la crisis compleja, económica, social, política, institucional, cultural, de éxodos, de sentidos, es la del sobresalto acostumbrado, la de la complejidad simplificada en la polarización extrema de la política, con y sin comillas. Ella nos muestra que no somos necesarios, que podemos igual estar o no estar, que por más previsivos que creamos ser, siempre habrá sombras que saltarán por las esquinas de cada día. Y un día llegó el virus. Nos protegimos con la ironía de que estos años superaban las producciones hollywoodenses sobre tiempos apocalípticos. Se impuso la cuarentena y otra deriva nos lanzó a una corriente de sucesos completamente extraña. A las crisis ya sufridas y sobrellevadas se agregó este torbellino. Y aquí estamos, tratando de reflexionar, de darle un sentido a lo que los nervios y los músculos ya conciben por su cuenta, como acontecimientos evanescentes, esfuerzos instantáneos, un caos rebelde, acciones y reacciones, vivencias y supervivencias. Sabíamos que hacía falta reflexionar y nos convocamos a ello. De esa convocatoria de emergencia, como es lo propio, surgió este texto. Los autores de Pandemia, la radical contingencia de la cotidianidad en Venezuela son Zoila Rosa Maya, Jesús Puerta, Bielsi Arias, Ángel Deza, Mixi Flores Sequera, José León Uzcategui, Miguel Jesús Arévalo, Iliana Lopriore, Jorge Díaz Piña, Elizabeth Rubiano y Richard Barrios. COVID-19, ruptura del tiempo y de la organización de la vida cotidiana en Venezuela, es el título del primer capítulo elaborado por la doctora Zoila Rosa Amaya, doctora en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales y economista por la Universidad de Carabobo, especialista en mercados y en tecnología de la computación aplicada a la educación, profesora jubilada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es autora de diversas publicaciones científicas. Siguiendo las categorías filosóficas y sociológicas de Henri Lefebvre y Michel Desserteau acerca de la cotidianidad, se descubre que la cotidianidad ha alterado las estructuras temporales de la vida diaria, las proporciones de los tiempos, obligado, libre y forzado, en el contexto de un momento histórico nacional e internacional donde la sorpresa no permite el cansancio y donde el sujeto es obligado a reformularse a cada instante con un fin diferente.
Con la aparición de la COVID-19 se reduce el tiempo obligatorio, se amplía el forzado y el de ocio. Se transforman los gestos, las fórmulas de cortesía, los pequeños rituales. Se impone lavarse las manos muchas veces y de otro modo, acatar la distancia física social, alejarse de los otros, pues son posibles fuentes asintomáticas de contagios. El Estado decreta, impone, limita y restringe el movimiento en el espacio público y constriñe al hombre al espacio reducido del hogar. En este último se resaltan las pequeñas rutinas diarias, se relievan las imperfecciones y se abren las posibilidades de encuentros, reencuentros y desencuentros familiares. Las actividades se concentran en los actos cotidianos de la alimentación, la higiene propia y el cuidado de la casa. Quedan expuestas las carencias, las preocupaciones y la desazón producidas por los exiguos recursos para la satisfacción ineludible de las necesidades. El cierre de los lugares de trabajo, la imposibilidad de surtir los vehículos de combustible. Se exacerban los vicios, las prácticas ilegales, el mercado ilegal de la gasolina y se incrementa el desgarramiento de la vida cotidiana aplastada por la urgencia. El segundo capítulo del libro se titula Cotidianidad y cuarentena en el marco de la crisis compleja de Venezuela. Su autor, doctor Jesús Puerta, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana, Universidad Simón Bolívar, comunicador social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor del doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales, Universidad de Carabobo. Es autor de varios libros y publicaciones científicas y literarias. El doctor Puerta enmarca en la crisis compleja de Venezuela las acciones y reacciones sociales, las comunicaciones y las relaciones, los espacios y las distancias de caminata forzada en medio de la cuarentena, aplicando las categorías de Agnes Heller a un trozo excepcional de la historia venezolana. Las escaladas del conflicto político polarizado, una economía prácticamente en ruinas, un país cada vez más empobrecido, golpeado por sanciones internacionales, es el contexto inevitable para dar un sentido, así fuera provisional, a la experiencia de la cuarentena por la COVID-19. Los ritmos de la cotidianidad se cruzan con varias escalas espaciotemporales, las del mundo entero, las de la nación, las de la localidad, las de las clases sociales, las realidades familiares y personales. Acontecimientos que se cruzan, enfrentamiento entre potencias mundiales, perspectiva de recesión mundial, crisis nacional, institucional y constitucional debido a la agudización del conflicto político, crisis económica, hiperinflación, devaluación total de la moneda nacional, dolarización de facto, parálisis y decrecimiento económico, colapso de servicios públicos, sanciones por parte de Estados Unidos, escasez de gasolina. Estamos en presencia de un cambio esencial en la valoración del venezolano común acerca de su identidad nacional, la apreciación de sus posibilidades y el futuro de su nación. Se destaca el papel de las mujeres en la gestión de los cambios de la cotidianidad, cambios de menú, nuevas estrategias de ingresos, etc., necesarios para lograr un mínimo de bienestar familiar. La crisis no fue para nosotros la de los carbohidratos, cotidianidad urgente de las mujeres venezolanas ante la pandemia. Es el título del siguiente capítulo presentado por la licenciada Bielsi Arias, licenciada en Educación, mención Artes Plásticas por la Universidad de Carabobo, egresada de la Escuela Venezolana de Planificación, candidata a doctora por el Doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. Es autora de diversas publicaciones científicas y literarias. Con una contextualización histórica, económica y política, el capítulo
cuya autora es Bielsi Arias, se focaliza en la visión de las mujeres, esas heroínas diarias, el ancla en medio del mar revuelto de las crisis superpuestas que demandan soluciones en medio de una cotidianidad urgente. Arias conversa con las mujeres acerca de su cotidianidad urgente, donde llevan el timón diario con mano firme, atravesando una tempestad donde no se atisba ninguna tierra firme. En Venezuela, las mujeres han desarrollado nuevos hábitos de vida, producto de la cotidianidad alterada por la crisis. En este capítulo se utilizó el método biográfico para conocer la vida de 5 mujeres venezolanas que viven en espacios sociodemográficos distintos, que tienen en común el bregar con el sustento del hogar y garantizar la reproducción de la vida. El alto costo ha llevado a las mujeres a tener 2 empleos o entradas, como le llaman. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos cómo un número importante de mujeres han dejado su trabajo formal y en consecuencia asumimos que se dedican a otras actividades de mayor rentabilidad, como por ejemplo el comercio comunitario o local. Quienes mantienen la relación laboral lo hacen de manera irregular, con nuevos horarios y rutinas, con itinerarios distintos, es decir, empujados por la cotidianidad urgente, hacer colas, comprar gas, abastecerse de agua, sin suministro eléctrico, entre otros. El siguiente capítulo se titula La vida cotidiana de los venezolanos en el marco de la cuarentena por COVID-19 2020. Su autor, doctor Ángel Deza, es sociólogo de la UNEYES, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y del doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. El ensayo del Dr. Deza explora, describe y reflexiona acerca de la apreciación que tienen los venezolanos de la cotidianidad vivida en tiempos de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, con diversidad de miradas afectadas por la respectiva localización en la que les tocó vivir este fenómeno. Se trata de un acercamiento directo, mediante entrevistas, acerca de los cambios violentos de la vida de los migrantes venezolanos, sus angustias y nostalgias, sus soluciones espaciales, cuando el trabajo se hacina con la atención a los niños, los familiares, el cuidado de los mayores, la nostalgia. La cuarentena ha impactado la subjetividad de los venezolanos aquí y en las localidades del exterior del país. Parece haberse generado las condiciones para incrementar en cantidad y calidad la comunicación entre los miembros de la familia, mientras se trata de cultivar la tolerancia, el afecto y la cooperación. La observación directa muestra que los y las venezolanas han conseguido mantener en límites manejables las preocupaciones, aun cuando se rocen ciertas circunstancias el límite del pavor. Las preocupaciones de orden económico, por sus implicaciones en estabilidad y sobrevivencia, tienden a solapar las inquietudes referidas a la salud. El confinamiento afecta la apreciación del transcurso del tiempo, modificando el ritmo de la vida y provocando transposición de los horarios. La comunicación mediante dispositivos electrónicos ha permitido vencer las distancias y se ha convertido en elemento clave para contribuir a manejar la ansiedad y la incertidumbre. El siguiente capítulo se titula La economía del cuidado y el malestar docente en mujeres que laboran en instituciones de educación superior venezolanas. Desigualdades develadas por la pandemia, elaborado por la doctora Mixi Flores Sequera, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo, del cual es egresada. Tiene maestría en educación, especialización en políticas públicas y justicia de género. Es además licenciada en educación especial. Ha hecho publicaciones relacionadas con la problemática de las mujeres y la desigualdad.
La doctora Mixi Flores Sequera examina desde una perspectiva de género las consecuencias de la pandemia en la cotidianidad de las docentes universitarias, ya configurada por las desigualdades en la división del trabajo reproductivo. De acuerdo a su acercamiento feminista, la autora establece que las secuelas psicológicas generadas por la incertidumbre y el entrecruzamiento de condiciones desfavorables en la vida personal y profesional son más severas en las mujeres, lo cual evidencia una falta de equidad. Se constata que las mujeres constituyen el grupo de mayor riesgo de malestar, porque en ellas se entrecruzan mandatos culturales que la maternizan y condiciones laborales desfavorables que les exigen mayor esfuerzo para enfrentar la rutina diaria. Las alteraciones repentinas en la cotidianidad y la constante incertidumbre sobre el futuro próximo comportan un claro riesgo de vulneración de la salud y la aparición de patologías psicológicas más severas. Es necesario promover la investigación desde la perspectiva feminista como insumo para la creación de programas y planes de atención dirigidos a las mujeres que laboran como docentes en las instituciones de educación superior. El siguiente capítulo del libro se titula Cotidianidad, Cuarentena y Salud Mental. Su autor es el doctor José León Uzcategui, médico psiquiatra, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Carabobo, profesor del doctorado de Ciencias Sociales de la UC y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC, miembro de la Red de Psicólogos y Psiquiatras por la Salud Mental durante la pandemia en Venezuela. El doctor León Uzcategui define su objeto de estudio en su ensayo con la perspectiva de la salud mental y de un enfoque que rescata el buen vivir de las tradiciones indígenas, vigente y proyectable como alternativa en medio de la crisis civilizatoria, cuyos síntomas se advierten en las angustias de la cotidianidad urgente y en las grietas que en la estabilidad emocional se han producido en todos nosotros. Los efectos de la cuarentena en la cotidianidad no solo tienen que ver con patologías psicológicas, es necesario el enfoque contextual, sociohistórico-político, que obliga a considerar no solo los aspectos biomédicos de la enfermedad, sino también los factores protectores, tales como el sistema inmunológico o la resiliencia. Además, se debe poder apreciar el carácter de clase social y de género de los afectados por la enfermedad. No hay duda de que la cuarentena favorece el afloramiento de conflictos en el individuo, en la pareja, en la familia, pero también promueve el reencuentro, el repensar la vida, replantearse individual y grupalmente la manera de vivir que se tiene a nivel individual, en el hogar, en la pareja y hasta en la comunidad. El coronavirus es solo un síntoma de una crisis global, planetaria. Es la crisis de una manera de vivir. El asunto no es volver a la normalidad. La normalidad en la cual vivíamos es en buena medida el problema. La cotidianidad que nos construyeron requiere ser repensada y reinventada. El siguiente capítulo se titula Llegó la pandemia, diario de la incidencia de la cuarentena, y nos lo presenta el psicólogo Miguel Jesús Arévalo, egresado de la Universidad Arturo Michelena, miembro de la Red de Psicólogos y Psiquiatras por la Salud Mental durante la pandemia en Venezuela. Dice el psicólogo Miguel Jesús Arévalo, la situación de emergencia humanitaria en Venezuela lleva al individuo a procesos emocionales complejos, los cuales pueden conducir al predominio de dos tipos de ideas: constructiva, la cual procura estabilidad, o destructiva, que lleva a las patologías. La perseverancia de conductas contrarias a la salud, como la autoagresión, la repetición de actos displacenteros, la resignación vital, la desesperanza y la rumiación, llevadas al extremo, pueden desencadenar actitudes masoquistas
e ideaciones que pueden llegar a niveles patológicos, instalándose en la cotidianidad como son la emisión de respuestas de ira, negación, rechazo o resignación ante la presencia de dificultades. Estas actitudes podrían hacer sobrevenir situaciones que ponen en riesgo la vida, alimentando así la autodestrucción. Para nosotros, la incertidumbre procedente de la crisis multidimensional con la cual el venezolano tiene tiempo lidiando ha enseñado a no bajar la guardia, a utilizar con vehemencia y tenacidad la energía frente a tantos sinsabores y procurar una estabilidad constructiva. Aunque también hemos sido testigos de formas de sobrevivencia que, hasta en estos momentos de pandemia, optan por delinquir, a través incluso del ventajismo que les proporciona la investidura de una institución gubernamental. Hay sujetos que escogen la mentira, la usura y otras artimañas, contribuyendo con su aporte a incrementar la angustia, el dolor y la destrucción del pueblo. El siguiente capítulo de nuestro libro se titula Un nuevo paradigma para la cotidianidad educativa interrumpida. Sus autores son Iliana Lopriore y Jorge Díaz. La doctora Iliana Lopriore es doctora en Educación y en Ciencias de la Educación, magíster en Desarrollo Curricular de la Universidad de Carabobo, especialista en Desarrollo Infantil y sus desviaciones por la UCAP, licenciada en Educación de la UC, presidenta de la Organización Mundial de Educación Preescolar, capítulo Venezuela, mientras que el doctor Jorge Díaz Piña es doctor en Ciencias de la Educación por la ULAC, magíster en Enseñanza de la Geografía y licenciado en Enseñanza. Los doctores Lopriore y Díaz, y en función de la perentoria necesidad de cambiar las relaciones sociales hegemónicas en todas las esferas de las sociedades, plantean lo que hay que hacer cotidianamente de las escuelas, es decir, hay que hacer de estos ambientes espacios ecoprotectores, inmunitarios, de resonancia afectiva, lugares vivenciales y experienciales de un nuevo modo de habitar el planeta en consonancia con los equilibrios de la naturaleza. La pandemia del COVID-19 ha hecho imperiosa la construcción de una cultura ecoprotectora e inmunitaria, mientras se produce el agotamiento agonístico del modelo anticivilizatorio que aún prevalece irracionalmente sobre el planeta. Esto es válido para aquellas instituciones que, estando igualmente en crisis como la educación escolarizada, pueden autotransformarse y expresar de manera cotidiana otras lógicas y racionalidades, asumiendo el paradigma ecoprotector inmunitario. Para ello se debe asumir el contexto actual como una contingencia de larga duración, lo cual exige compenetrarse con las circunstancias, así como la revisión crítica de las tradiciones educativo-pedagógicas para abrirse a las dinámicas cuestionadoras, críticas y renovadoras que puedan producir acontecimientos resignificativos y redefinidores en todas las esferas, incluidas las instituciones educativas. La COVID-19 tomó por sorpresa a las universidades, organizaciones y recursos emergentes, es el título del siguiente capítulo, elaborados por la doctora Elizabeth Rubiano y el doctor Richard Barrios. La doctora Elizabeth Rubiano es doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. El doctor Barrios es profesor de Física de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo. La COVID-19 es un desafío para las universidades. Las pantallas del computador, tableta o teléfono celular se convirtieron en la única posibilidad de contacto educativo. El derecho a la educación está gravemente limitado en el país. En Venezuela, otros factores también afectan: la hiperinflación, el bajo poder adquisitivo de los profesores y estudiantes para adquirir dispositivos y equipos tecnológicos y la precariedad de los servicios eléctricos y de la conectividad.
La universidad está enfrentando una situación de emergencia. Se plantean al menos dos desafíos en relación con la virtualización en el ámbito universitario. Primero, las universidades deben gestionar con los entes gubernamentales los problemas del suministro de electricidad, la accesibilidad a los servidores de Internet y la adquisición de dispositivos tecnológicos. En este orden de ideas, se hace necesario reclamar políticas públicas que resuelvan el problema del acceso a las redes y la dotación física. Segundo, es necesario propiciar la disposición y capacitación docente, bajo el entendido de que comprender lo digital pasa por comprender un nuevo modo de conocer. Por lo tanto, la programación consciente tiene el reto de incorporar lo multimediático, lo hipertextual y lo multisincrónico. Pandemia, la radical contingencia de la cotidianidad en Venezuela. Con este texto plural y diverso, la mención Estudios Culturales del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo se ha sumado a otras reflexiones mundiales, continentales y nacionales que han intentado dar sentido a lo que vivimos a diario, sin pararnos en el asombro, para cruzar el umbral del miedo, de lo abrupto de los cambios de seña, para al fin conocer y pensar, hacer aportes para que la brújula deje de dar vueltas y señale alguna dirección hacia la cual buscar tierra firme. Hasta aquí nuestra presentación. Por su atención, muchísimas gracias.